Vaya, por fin llegué a Londres. Tengo que decidir a dónde iré primero. ¿Qué es eso? Es la Catedral de San Pablo, tengo que ir. ¡Taxi! A la Catedral de San Pablo, por favor. Muchas gracias. Está genial. Me pregunto si habrá alguien que podrá explicarme este edificio a profundidad. Hola, ofrecemos un servicio de guía para poder explicar el edificio a profundidad. ¿Le interesaría? ¿Me van a cobrar? No. Entonces sí, traeré al primer guía. Hola, bienvenido a la majestuosa Catedral de San Pablo. Hola, mucho gusto. Hoy nos embarcaremos en un viaje a través de más de 300 años de historia y arquitectura. ¿Estás emocionado? Absolutamente que sí. He oído hablar mucho sobre esta catedral y quiero conocer todos los detalles. Muy bien, ¿qué es lo primero que quieres saber? ¿Podrías contarme sobre los orígenes de la catedral? Muy bien. Todo comenzó en el año 604 después de Cristo, con un modesto edificio de madera dedicado a San Pablo en Ludgate Hill, una colina de Londres. Sin embargo, en el año 675, el fuego consumió ese primer templo. Pero la reconstrucción fue rápida. Lamentablemente, los vikingos, en el año 962, destruyeron este segundo templo. La catedral actual, construida en piedra, surgió después del devastador incendio de 1087. Luego, en 1136, ocurrió otro incendio. No obstante, la catedral medieval se completó en 1240, pero la ambición no se detuvo allí, ya que en 1314 se amplió para convertirse en uno de los edificios más grandes de Europa, con una aguja que se elevaba a 149 metros. Pero la historia de la aguja tuvo un giro inesperado. En 1561 un rayo lo derribó y nunca más se reconstruyó. Después de un largo abandono en 1633, Inigo Jones lideró una remodelación que añadió el frontal occidental y realizó trabajos de restauración en la piedra. Vaya, ha pasado por mucho. Luego, en 1663, Carlos II de Inglaterra propuso una nueva restauración, y aquí es donde entra Christopher Wren. Aunque él no estaba inicialmente en la comisión, pero gracias a un informe exhaustivo se le pudo aprobar su propuesta formalmente el 27 de agosto de 1666, apenas unos días antes de que Londres enfrentara el gran incendio. Oye, ¿y cómo comenzó el incendio exactamente? Nadie podía imaginar la magnitud que alcanzaría el incendio, ya que a pesar de los intentos del alcalde por contenerlo, con la demolición de algunas casas como cortafuegos, los fuertes vientos de aquella noche avivaron demasiado las llamas, y el incendio se extendió rápidamente, devorando casas cercanas y dejando la ciudad en ruinas. Durante 4 días, las llamas arrasaron un área aproximadamente de 2 kilómetros cuadrados, principalmente dentro de las murallas de la ciudad, más de 13,000 casas, 87 iglesias y lamentablemente la catedral fueron destruidas. La ciudad quedó prácticamente reducida a cenizas. Wow, es difícil imaginar la magnitud de la devastación. Sin duda, este trágico suceso marcó un antes y un después en la historia de Londres. ¿Y cómo fue la reconstrucción después del incendio? Después del incendio, la ciudad tuvo que renacer de las cenizas. La reconstrucción fue un desafío monumental. Sin embargo, la Catedral de San Pablo se erigió nuevamente como un símbolo de esperanza. ¿Cómo fue posible reconstruir algo tan grande? Fue un gran desafío, ya que el arquitecto Christopher Wren diseñó la nueva catedral con una visión audaz y una mezcla única de estilos barroco y renacentista. La construcción se llevó a cabo entre 1695 y 1710, dando lugar a la maravilla arquitectónica que vemos actualmente.
Wow, es increíble pensar en todo lo que ha pasado aquí a lo largo de los años. Ahora te voy a hablar un poco sobre los materiales que le dan vida a esta obra maestra. Los cimientos, muros y columnas están hechos de piedra de Portland. Esta elección no solamente fue porque sí, se seleccionó esta piedra por su durabilidad y resistencia a la intemperie. ¿Te sorprende? ¡Increíble! ¿Y esa cúpula impresionante? La cúpula mide 111 metros, que está coronada por una cruz dorada. Ha sido testigo de eventos cruciales, desde funerales de personajes ilustres hasta resistir los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. Disculpa, ¿y qué hay del exterior? El exterior está revestido de ladrillo flamenco resistente y estable, con capas alternas de cabeceros y travesaños, y se eligió la madera de roble para el tejado y estructura interna, ya que aporta resistencia y durabilidad. Este diseño no solamente le otorga una apariencia única a la catedral, sino que también le proporciona mucha resistencia y estabilidad estructural. ¡Genial! Cada detalle parece tener su propósito. Exactamente. Ahora hablemos de las dimensiones asombrosas de esta catedral. Mide 150 metros de largo, convirtiéndola en una de las iglesias más largas del mundo. En su parte más ancha alcanza los 73 metros, pero lo más impresionante es la cúpula, que como ya te dije, se eleva majestuosamente a 111 metros, haciéndola uno de los edificios más altos que hay aquí en Londres. ¡Wow! Ahora estoy emocionado por aprender cómo la construyeron. Empecemos por los cimientos. Los cimientos de esta catedral se erigieron mediante zanjas profundas y pilotes que se clavaron en el suelo. Este ingenioso método le proporcionó una base estable al edificio. Imagina la meticulosidad que se necesitó para asegurar esa solidez desde el principio. Eso debió requerir demasiado trabajo. Ahora, sigamos con los muros. Estos se construyeron con una combinación de piedra y ladrillo. La base de piedra alcanzó una altura de 30 metros antes de agregar el revestimiento de ladrillo. Este enfoque no solamente le brindó una solidez en la estructura, sino que también crea una estética cautivadora. Ahora, la joya de la corona, la cúpula. Esta famosa estructura se construyó utilizando una combinación de piedra y madera. Arquitectos del pasado diseñaron arcos y bóvedas que no solo le añadían belleza al edificio, sino que también proporcionaban resistencia y apoyo. ¿Puedes imaginar cómo se coordinaron para poder lograr todo eso? Imagino que debieron de haber sido muy buenos en su trabajo. Finalmente, llegamos al tejado. El tejado de la catedral es de roble y se construyó con armazones y vigas de madera cuidadosamente elaborados. Todo fue ensamblado primeramente en el suelo antes de ser levantado a su posición final. Este proceso aseguró una cubierta resistente y duradera. ¿Qué te pareció la explicación de mi compañero guía? Pues está muy interesante, ¿eh? ¿Qué más tienen para contarme? Soy todo oídos. Muy bien, entonces, pues te voy a explicar un poquito más sobre la construcción y reconstrucción del lugar. ¿Estás listo? ¡Sí! Comencemos por el año 604, con la primera catedral. Un periodo tan lejano que la historia se envuelve en misterio. Para esta época se teoriza que los responsables de la construcción son los normandos franceses, con su destacada influencia germánica. Por si no lo sabes, los normandos franceses fueron conquistadores vikingos que se asentaron al noroeste de Francia. ¿Quién iba a pensar que los vikingos tendrían un papel tan importante en la historia de la arquitectura inglesa? ¡Es sorprendente! Avanzamos al periodo entre 675 y 1087, donde la segunda y tercera catedral fueron testigos de la resiliencia del lugar. Desafortunadamente, los nombres de los arquitectos se perdieron en la bruma del tiempo. Sin embargo, al llegar a la cuarta catedral construida al estilo románico y también conocida como la Catedral Vieja de San Pablo,
Aunque los nombres son un misterio, sabemos que en los años 1630 Íñigo Jones llevó a cabo una restauración crucial. Añadió el frontón occidental y la nave y el transepto fueron restaurados con la duradera piedra de Portland. ¡Wow! ¡Increíble! ¿Y en algún momento me vas a hablar del arquitecto de la catedral actual? Espérate. Primero vamos a hablar de Íñigo Jones. Solamente mencionar que este arquitecto y diseñador inglés del siglo XVII introdujo el estilo renacentista italiano en Inglaterra. Su enfoque en la simplicidad y simetría dejó una marca indeleble en la arquitectura de la época. ¡Wow! Y ahora sí, llegamos con el arquitecto de la actual catedral, Christopher Wren. Nacido en 1632, Christopher Wren no fue solo un arquitecto, sino que también un astrónomo. Su visión fusionó geometría y proporciones en obras barrocas que dejaron una marca en la arquitectura europea. Vaya, es un hombre de muchos talentos. Continuando con la historia, en 1663, una comisión real examinó la catedral y justo antes de que el gran incendio de Londres devorara la ciudad en 1666, el plan del arquitecto fue aceptado. Esto después de que en 1662 Carlos II tomó medidas decisivas al expulsar a los mercaderes de la catedral y así poder planear su restauración a su estado anterior. Con la aceptación del plan de Christopher Wren se incluía una audaz adición, lo que es la construcción de una cúpula donde anteriormente se erguía una aguja. Vaya, entonces ese es el diseño que podemos apreciar ahora mismo. Así es. Continuando un poco más con Wren, este supervisó la reconstrucción de varios templos en Londres después del incendio, combinando estilos clásicos y barrocos. Su diseño para la Catedral de San Pablo, completado en 1668, mezcló elementos basilicales con una majestuosa cúpula, rindiendo homenaje al estilo de Miguel Ángel. Su impronta clasicista marcó el Londres monumental. Christopher Wren falleció cuando trabajaba en la reconstrucción del Palacio Tudor de Hampton Court. Sin embargo, su legado sigue vivo a cada rincón de esta majestuosa catedral. Ok, entonces, aunque los primeros capítulos de las construcciones de la catedral nos dejan con preguntas sin respuestas sobre sus arquitectos, Christopher Wren es la piedra angular de esta maravilla. Así es. Su diseño barroco es la esencia de lo que admiramos hoy en la Catedral de San Pablo. Órale, entonces realmente ha dejado una huella imborrable en la historia de Londres. Ahora, adentrándonos en la majestuosidad de la Catedral de San Pablo. La planta sigue la clásica exposición de cruz latina, una forma arquitectónica tradicional que crea una estructura con una nave central y dos brazos transversales. La nave central es impresionantemente amplia, flanqueada por majestuosos pasillos laterales. Y aquí, maravillas al fresco adornan los techos, capturando la esencia del Renacimiento italiano. Wren, tomando inspiración, retornó a la tradicional planta de cruz latina, pero con su toque innovador. La nave principal, con 150 metros de largo y 38 metros de ancho, es un espectáculo de grandeza. ¡Genial! El crucero, un espacio central destacado, alcanza 76 metros de lado a lado, cortando la nave en su centro. ¿Y qué hay de las galerías y la cúpula? Ah, la cúpula. Aquí es donde la catedral se eleva literalmente a nuevas alturas. La cúpula, con sus 3 galerías circulares, ofrece acceso a vistas panorámicas impresionantes de Londres. Esta cúpula fue pensada por el arquitecto en 3 partes. Una interior que soportaría los frescos, una intermedia en forma cónica que gracias a esta forma lograría ganar altura exteriormente, y una cúpula exterior soportada por cerchas apoyada en la cúpula cónica. Para pasar a las galerías tenemos que pasar primero por una serie de escalones dividida en 3 tramos. El primero es de 259 escalones, bastante anchos y fáciles de subir, por lo cual se llega hasta la galería de los susurros.
Esta se llama así porque se dice que la acústica ahí es tan buena que podemos oír un susurro de la parte opuesta. El segundo tramo, de 119 escalones más estrechos, nos lleva hasta la Galería de Piedra, donde salimos por primera vez al exterior. Se trata de un mirador bastante ancho alrededor de la cúpula, que nos ofrece unas increíbles vistas de 360 grados de la ciudad. Finalmente, el tercer y último tramo de escaleras consiste en algo más de 150 escalones, llegando así a los 530 que en total forman la subida. Este último tramo es bastante estrecho y con peldaños muy altos que lo hacen complicado, pero nos conducirá hasta el punto más alto de la cúpula, a la Galería Dorada. Para finalizar en los detalles arquitectónicos que adornan el exterior de la catedral, podemos apreciar columnas corintias, pilastras y esculturas que nos saludan. Otro punto focal que se puede apreciar desde el exterior de la edificación son dos torres, estas de 63 metros de altura que culminan en cúpulas pequeñas. Te dejo con el otro guía porque se nos está acabando el tiempo, que te va a explicar sobre el emplazamiento. La conexión intrínseca entre la imponente Catedral de San Pablo y la metrópolis londinense se desenvuelve como una narrativa cautivadora, enriquecida por capas de historia y significado. En sus días inaugurales, esta majestuosa estructura se alzaba como el punto culminante de la arquitectura en la ciudad, regalando vistas panorámicas magníficas que se extendían por todo Londres. La cúpula imponente se erguía como un faro visual desde distancias considerables, convirtiéndose en un hito emblemático que no solo identificaba, sino también ubicaba a la ciudad en su conjunto. En esa época, la Catedral de San Pablo ocupaba un lugar central en el tejido histórico de Londres, fungiendo como el epicentro vibrante de la vida urbana. ¿Y qué pasó después? Ok, pues después, con el devenir de los años, el tejido urbano de Londres experimentó una metamorfosis impresionante. La ciudad creció y se transformó en una vasta conurbación, con nuevas estructuras de mayor envergadura que emergieron, relegando a la Catedral de San Pablo a una posición diferente en la jerarquía arquitectónica de la metrópoli. A pesar de haber perdido su prominencia en el horizonte de Londres, la catedral aún conserva su importancia histórica, actuando como un testigo tangible de la evolución humana a lo largo de los siglos. Esto es básicamente un puente tangible entre el pasado y el presente. Y en menor escala, ¿cómo es eso? Bueno, pues ahora, descendiendo a una escala más específica, la relación de la catedral con el distrito de City, que es donde se ubica, se manifiesta como un vínculo particularmente significativo. La presencia imponente de la catedral, con su cúpula majestuosa y torres altas, se integra de manera inseparable en la configuración del núcleo principal de Londres. La fachada sur de la catedral establece una conexión visual única con el majestuoso río Támesis, brindando una vista panorámica que resalta la belleza y la grandeza de la arquitectura en armonía con el entorno natural circundante. Una armonía que evoca épocas pasadas. ¿Cómo se mira de cerca? Pues bueno, si te adentras a explorar su entorno más cercano, la Catedral de San Pablo emerge de una manera intermitente entre las sinuosidades de las calles londinenses. La avenida que conduce a su fachada de acceso se erige como un marco que enmarca la espléndida arquitectura, creando una escena cautivadora, donde la fachada barroca se destaca como el protagonista indiscutible, un recordatorio tangible de la grandiosidad arquitectónica y el arte que ha resistido el paso del tiempo. ¿Qué relación tiene con el paisaje? Verás, pequeño, esta relación única se ve enriquecida por la irregularidad de la estructura vial de Londres, donde la catedral se revela de manera impactante en el paisaje urbano, recordándonos la magnificencia arquitectónica que se entreteje con la imprevisibilidad de la arquitectura cotidiana. Además, la conexión entre la torre sur y la avenida adquiere una dimensión simbólica única, un magnífico reloj que hasta el día de hoy guía a los transeúntes
se convierte en un símbolo palpable del dominio del ser humano sobre el inexorable paso del tiempo. Este reloj no solo cumple su función práctica, sino que también evoca la historia y el simbolismo asociado con la catedral en la época en la que se representaba no solo un lugar de culto, sino también un símbolo de poder de la corona británica y la unidad del pueblo. ¡Wow! Esa sí que fue una buena explicación de todo el edificio. Ojalá y todos hayan aprendido algo. Ahora vamos a los créditos y referencias.